¿Usted lo graba? Sí, ya estoy grabando, Peli. Sí, Bien, bien. ya está grabándose. Bueno, pues vamos a hacer nuestra revisión y, pues ahí ha habido, es que hay, como suponíamos, ¿no? Que iba a ir cada vez habiendo mucha más información, más cosas que se están sumando, que ya uno no sabe ni bien ni qué, en qué detenerse para hacer un análisis, una reflexión, porque viene una cosa y otra y otra y otra, y que hay tanta mezcla de cuestiones de políticas, de situaciones sociales, pero también espirituales. O sea, es una ensalada, ¿no? Hay de todo que no sabemos bien cómo, bueno, o sea, definir, es indefinido, pero a la vez es sabido todo lo que estamos viendo que está sucediendo. Por ahí les mandé algunos videos que uno de ellos que habíamos comentado fue lo del cuestión del clima, ¿sí? No sé si Ajá. pudieron verlo, que eso es lo que sí Sí, verdaderamente sí está pasando. Y, sí. y han circulado videos de gente que dice que sigue en la misma de que es el cambio climático provocado por el hombre, ¿sí? O sea, por la emisión de dióxido de carbono, o hasta, bueno, algunos que por los animales, otros que por los incendios, y así. Pero lo que estos hombres dicen sí es, creo yo, que es lo más viable y lo más certero, porque como son cosas medibles, comprobables por la misma ciencia, yo le voy más a una cosa así, a que haya posturas políticas, porque ahora que viene el Congreso que hay que ver qué dicen del Congreso Mundial de la cuestión del cambio climático, les aseguro así casi al 100% que lo que van a estar concluyendo van a ser cuestiones de políticas, ¿sí? Y no la verdad. Sí sacarán una que otra cosa, de que es causada por el hombre y todo, pero no sacan o no van a sacar tanta información como este clima científico serio que sí se dio en Rusia. Entonces no creo que saquen lo que verdaderamente está sucediendo. Pero pase lo que pase, una u otra, una que sea tendenciosa y otra que sea totalmente imparcial, pero de que está sucediendo un cambio, sí. O sea, eso es innegable, ¿no? O sea, se está viendo el efecto, pero aunque la causa no se hable con claridad, pero la cuestión es, y lo que más interesante de esto, según yo lo veo, es que cualquiera que sean las dos causas, el resultado es el mismo. El resultado va a ser exactamente el mismo. No hay diferencia. Obviamente que ahora los sistemas políticos se están agarrando para su causa, para sus razonamientos y sus intereses, depende de quién lo está tomando. Entonces, eso hay que tener cautela y estar informado, saber quién lo dice y cómo lo están diciendo. Ujú. Porque sí hay muchas, por ejemplo, apenas ayer y hoy ha estado, ya ven que saltaron todos los talibanes ya a tomar la autoridad y el poder en Afganistán, de que desde hace 20 años esto se había quedado estático pendiente y ahora vuelve a resurgir y empezaron a salir, creo que les mandé uno a ustedes que finalmente era un fake, porque tenía fecha del 2017, pero lo quité. Pero después, así, a mí me llegan casi uno tras otro, y me enviaron uno de Cristo para las Naciones de Dallas, de que hay egresados de la escuela que están allá, ahora están allá como misioneros. Y ellos son los que le han avisado
a la escuela, a los maestros, a los ex compañeros, ¿no? O sea que, porque son gente que se graduó y está allá, pues pidiendo que se ore por ellos. Y si bien no es lo que decía esa notificación antigua, pero de que se está volviendo a repetir, sí, se está volviendo a repetir. Y gente que ha logrado sacar alguna información. Y una que sí ha circulado muchísimo es la del avión norteamericano que está despegando y hace rato salió uno que ya va en el aire el avión y de repente se cae una persona desde arriba, se cae el cuerpo, ¿no? Gente que, pues bueno, eso no mide más que el grado de desesperación y la mayoría son gente que no está de acuerdo al régimen radical de ellos y el problema está en que hay ciudades que están ya llegando ahí, que el 80% son cristianos, la mayoría católicos, pero hay bueno, hay evangélicos, no tantos, allá no hay muchos, lo sabemos por nuestros compañeros que han estado por allá, y la mayoría son de extracción, de diversidad de doctrinas católicas, y son los que ahorita están con mucho miedo. Sí, y sí, la consigna es acabar, aunque ahí han dicho la OTAN y han dicho que no sean tan sanguinarios, pero no, son fanáticos, son gente fanática que no ven y son gente sumamente ignorante y fanatizada y por lo tanto, y ahora que ya tiene todos los armamentos del gobierno que dejó abandonados y también las bases norteamericanas que dejaron, no sé, vi unos videos donde están todos los, los vehículos, los Hummers y todo eso que están abandonados y pues ya se apoderaron de ellos y armas bastante peligrosas en manos así. Y ahora lo que va a ocurrir, miren, les voy a decir qué va a ocurrir y eso es porque se sabe que va a hacerse. La mayoría, quitando las principales ciudades de ahí, la mayoría del resto del país hay, y así se les llama a los señores de la guerra, así se les llama, que son jefes de tribus, hay muchos clanes o tribus, y ellos se han dedicado siempre al cultivo del opio, pero estaba muy regulado, muy controlado por el gobierno, que ya huyó el presidente. Pero y ahora que ya no está ese control, es muy probable que pueden pasar dos cosas. Uno, que empiecen estos a tener mucha libertad, que eso le va a traer muchas divisas al país y lo van a empezar a sacar a exportar al mundo, principalmente en donde hay ese tipo de adicciones, ¿no? Y la otra, que es la posibilidad, es que por la ambición o si se apegan a lo que verdaderamente dice su religión, se, se limite mucho o se empiecen a pelear entre ellos mismos para tener el control. Les conviene porque lo otro que tienen es petróleo, pero no tienen la infraestructura necesaria, a menos que lleguen compañías para que lo exploten, ¿no? Y quién sabe si esta gente permita que lleguen compañías extranjeras, a menos que los países que estén interesados, como por ejemplo, y ese es el gran riesgo y peligro que hay, que China entre en acción para aliarse con esta gente, con el poder que esté ahí, y va a ser un apéndice de China con mucho petróleo, con la capacidad de explotar ese producto, y bueno, se va a incrementar muchísimo la cuestión ahí. Va a ser muy rápido porque ya está todo. No van a tardar mucho, no van a tardar mucho. Entonces sí se va a poner la situación un poco complicada en esa parte. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hablamos que los reyes del Oriente
es que, como leímos en algún momento en Daniel, van a ser protagonistas importantes de estos tiempos. Y si ellos empiezan a sumarse, como pretenden ahora con la invasión de Taiwán, que es apoderarse del mar de China, y apoderarse del mar de China es el paso de entrada del comercio internacional a, todo el Medio Oriente, o a todo el Oriente inclusive. Y es una parte muy, muy, muy fuerte de la economía mundial, ¿m? Porque van a empezar a regular el paso, sobre todo China, de quién pasa y quién no pasa para el comercio. Entonces, apoderarse del gobierno del comercio internacional. ¿M? Y como muchas de las cosas vienen de allá, pues seguramente que va a empezar a haber una especie de extorsión o chantaje, o se alían, ¿no? Como en este caso, allí con el país desde el norte de América, que empiecen a tratar ya directamente, pero bajo ya controlados como potencia por China, ¿no? Entonces es muy probable que también sea el fin del imperio norteamericano, que sea el fin, que ya no tenga más. Están entrando en un problema de inflación fuerte, grave en Estados Unidos. Ahí ya está viendo esa realidad. Eh, Su deuda es muy alta, y como se ha permitido la entrada tantísimo inmigrante, pues es gente que consume y no produce mucho hasta que no tenga trabajos o se ordene, pero es muchísima la gente que ha entrado por las políticas propias de la dirección ahí, y eso va a provocar también un desequilibrio muy, muy tremendo, ¿no? Que va a fortalecer aún más al país oriental para tener una supremacía con la suficiente fuerza como para desafiar en la última batalla, ¿no? Porque eso es lo que es el ejército que entendemos con sus aliados que tengan, que van a desafiar al Señor Jesucristo en la última batalla. Pero imagínense el poderío que va a mostrar como para que se pueda hacer un desafío de esa naturaleza. Ahora, nosotros no tenemos ni idea, más que lo que dice la palabra de Dios, de esa situación, pero sí se nos anuncia el resultado. Cuando dice que va a subir la sangre hasta al nivel de los bridas de los caballos, es porque va a ser algo sumamente fuerte, ¿no? Pero bueno, eso creo que hasta ahora creo yo que no nos va a tocar verlo, esa batalla, o que estemos, pero ya no como estar ahí en la escena de la guerra, ¿no? Sino como acompañantes del Señor Jesucristo. Creo que así pretendo que, interpretando lo que hemos estudiado, así sea. Ujú. Y estaba leyendo también una nota, esta sí es de un noticiero, de una periodista americana que logró entrar de CNN y empezó a interrogar, y bueno, y otra agencia noticiosa que sí han podido mandar enviar, que están ya empezando la decapitación de familias enteras, mujeres, hombres y niños, que consideran sus enemigos, ¿no? Contrarios a sus creencias, ahí en Afganistán. Entonces está cumpliendo ya lo que está escrito en Apocalipsis, de que todos los que son decapitados por causa del nombre de Jesús, o sea, eso ya está, ya se está dando, pero es local, es muy local. Que después se le dé la alianza a, entre el país oriental y este país, que ahorita está en todas las noticias, esa misma política de exterminio la utilicen y la exporten
a otros lugares, ¿no? Entonces, creo que como que se está ya definiendo un poco más la situación, ¿no? Para llegar a lo que hemos considerado la gran tribulación. O sea que cada vez nos acercamos más, saliendo del umbral del principio de dolores, estamos llegando más a lo que es en sí la tribulación. Ujú. La ONU ha perdido, así como la OMS y todo eso, ha perdido ya mucha credibilidad, mucha, bastante, ya no se le tiene mucha confianza. Pero está bien, o sea, acuérdense que dijimos que son tan débiles las alianzas humanas que van a ser fácilmente destruidas, pero esto va a ser por parte directamente del Señor Jesucristo. Entonces, eh, para que esto suceda, tiene que haber una respuesta ya más clara de parte del Señor. Y Él lo tiene que hacer, Él lo tiene que hacer personalmente. Y pues no sabemos bien cómo, cuándo, pero creo que sí está más cerca esta situación, ¿no? También salió un anuncio de que un investigador asegura que el arca del pacto está debajo del monte del templo, el templo del monte, al revés, el templo del monte, que está abajo, que está abajo del templo. Sí, pero yo creo que no es tanto así, sino que estoy yo casi seguro que no está allí. No estoy tan errado por lo que supongo, porque en un tiempo sí estaba allí, así sí estaba allí. De hecho, se dio un mecanismo para bajar el arca, que se los conté una vez, que había una plataforma que hacía que se bajara en el lugar santísimo donde estaba el arca, una pequeña plataforma que se bajaba el arca, uh-huh, y los sacerdotes, uno o dos, bajaban junto con ella, la sacaban de ahí y volvían a subir la plataforma y como que se hubiera desaparecido. Por eso los romanos cuando destruyeron el templo no la encontraron. Y están las esculturas, esculturas en las paredes o frisos, donde se ve cómo llevan los soldados romanos el menorá, cosas del templo, pero no llevan el arca. Ujú. Entonces, el arca nunca la han podido sacar. Y yo creo que es donde Ron Wyatt la haya encontrado y no donde dice este hombre, pero bueno, sea lo que sea, también eso se está reuniendo y ahora que en la convención esta del clima que se explica por qué tantos hundimientos a nivel eh, mundial e inundaciones. O sea, porque el desplazamiento del núcleo de la Tierra, al empujar el agua del lado donde se recarga más el núcleo, ha sacado el agua y por eso tantas inundaciones. Y que sí, bueno, pero lo que llovió mucho, sí, también por la evaporación, pero también hay lugares en donde desiertos que se han vuelto a llenar de agua. Ujú. Y no ha llovido, sino que tienen agua, ha empezado a surgir el agua de abajo, o ríos que han venido, que han vuelto a tener agua, que se están cumpliendo ahí varias profecías, ¿no? Sobre todo en Israel, que hubo un río que empezó a circular el agua, y dice, ¿y de dónde vino esta agua? Pero es por ese desplazamiento que está teniendo el núcleo terrestre y el hueco que va dejando por el desplazamiento es como una esfera dentro de una esfera más grande y el centro una esfera un poco más chica, pero muy densa, ¿no? Que entonces todo eso se ha desplazado y el hueco que queda, es donde ha ocurrido los hundimientos y el desplazamiento, la salida de agua y la evaporación, ¿no? Nada más que como no, y sí lo han medido, estos científicos sí han medido el incremento de las moléculas de hidrógeno por el agua que hirviendo, que se ha evaporado, que ha hecho que también haya mucha lluvia en los lugares en donde ha ocurrido esto.
Por eso llovió en China. Vieron los videos donde inclusive cerraron las puertas del sistema subterráneo de transporte y se ahogó un montón de gente y cerraron las puertas. O sea, ¿cómo va a ser posible? Pero bueno, así es el pensamiento oriental, ¿no? Se quedaron y se quedaron. Y que han abierto represas, se han reventado presas, pero eh, en lugares en donde no necesariamente ha llovido tanto, pero el agua de dónde ha salido, pues del subsuelo. O sea, ahora el subsuelo es esto. Yo no tengo noticias si aquí en Argentina ha habido cosas así, si han en La Pampa o eso, o no sé si ustedes han leído de casualidad alguna información de ese tipo. El río Paraná estaba en Está niveles muy seco, bajos. sí. Sí, sí, ya hay partes que ya no se puede navegar. Estaba leyendo también en Bolivia el lago, el Titicaca. segundo lago de agua salada Ah, más hay otros, grande, sí. Ajá, también ya prácticamente que dice que no tiene vuelta atrás, que ya no se puede recuperar. se perdió, se acabó, ¿sí? Y digo, y no ha sido por una evaporación, así, porque no ha hecho un calor como para que se seque un río, simplemente que ya no hay, ¿no? Pero toda esa agua, ¿dónde está? Está abajo. Ujú. Claro. Esa agua, abajo del río Amazonas hay un río más grande que el propio río Amazonas, muchísimo más grande. Entonces yo creo que toda esa agua del Paraná y esos mares y eso se ha ido para abajo, ¿sí? Se ha ido para abajo en el gran hueco que ha quedado en el desplazamiento del núcleo de la Tierra. Lo deduzco por la lógica de estos científicos, porque pues no hay otra, o sea, no hay otra explicación. Ujú. Pero esa masa desplaza el agua que estaba a un lado, por así decirlo, y que la ha sacado. O sea, se mete por un lado y el núcleo la saca por otro. Ujú. Eso es lo que dan a entender estas personas. Eh, y ahí, pero bueno, en la Convención Mundial del Clima aquí van a decir que es otra cosa. Y esa no es la información correcta. Y nunca creo que saquen a estos científicos rusos, porque pues, ¿cómo Rusia va a tener la iniciativa en este tipo de opiniones, no? No, no lo va a hacer. Entonces, en cuanto a este tipo de cosas, que también todo eso trae alteraciones climáticas y lo que también decían, ¿se acuerdan? Es que la capa de ozono sigue desapareciendo más y permite la entrada de rayos UV que hace que haya mayor cantidad de rayos nocivos para el ser humano, mayor cantidad de calor. Ya ven cómo está en España y en Italia en Alemania, ¿no? Que está hasta 48 grados, en algunos lugares 50 grados de temperatura, que es ya muchísimo. Y aquí en Santiago del Estero me acuerdo que ha llegado a 50, ha llegado a 50, y una vez, me acuerdo hace un año, 2 años, llegó una temperatura de ese tipo. Ahora hay que ver qué pasa. Si en los lugares en donde ha habido mucho calor, va a aumentar más, pero ya va a ser mortal. O sea, ya más de 50 grados ya no va a haber mucha posibilidad de supervivencia, ¿no? Y bueno, y no sé, cómo está Estaba viendo todo esto. leyendo, Ujú, estaba leyendo con estas cuestiones que yo pensaba más o menos lo mismo que ustedes. A ver, le ujú, podemos echar la culpa al hombre o a lo que fuera, pero el resultado va a ser lo mismo. Eh, Hablaban algunas noticias de unos estudios que hay ciertos países, que son sí, las islas del Pacífico, que le dan muy poco tiempo sobre la superficie, que van a ser ujú, tragados. Y a sí, ver, está escrito en la Biblia que hasta las islas van a desaparecer. Entonces, como que todo podemos ver que se está alineando a ujú, los planes de los juicios de Dios. sí, Otra cosa que veía era que la Tierra se ha acelerado, la y que rotación. repercute eso con el tema de la oxigenación, que es mucho menor a la que había antes. Y así varias cosas
bueno, el calentamiento global, las temporadas de huracanes y tornados, cómo se han anticipado en estos últimos años, cada vez vienen Ujú. antes, y bueno, todas esas cosas que van muy de la mano con esto que venimos hablando. Sí, 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 o sea, sí, y ese aceleramiento de todo esto que a nosotros nos ha dado la confirmación del cumplimiento profético, ¿no? O sea, de cómo verdaderamente todo está encajando dentro del reloj de Dios, de los tiempos. Ya no tenemos tanta dificultad de especular o de suponer. Yo creo que ya son muchas cosas que ya encajan y es lo que les decía al principio, ¿no? Que ya es un poco complicado reunir tanta información porque también hay muchas variantes ahí de gente con sus propios intereses que dicen una cosa y otros se contradicen. Por eso hay que buscar la información más, pues no sé, más fidedigna, pero es difícil, ¿no? Porque hay que ser un poco medio conocedores del tema para saber, este sí está diciendo la verdad. Porque aún, como dice Daniel, que aún los creyentes y esos serán engañados. O sea, eso sí, sí va a estar ocurriendo, ¿no? Eso sí es indudable que así va a ser. Entonces, eh, yo creo que hoy es más que nunca el estar en comunión con el Señor y que Él nos vaya poniendo en el espíritu que entender, no por otra cosa, porque nuestra convicción yo creo que de que el Señor está cuidándonos, nos está preservando, yo estoy seguro que así es, con la provisión, con el resguardarnos. Y bueno, lo único que hay que tener sabiduría para contestar. Hace poco prediqué sobre lo que es la verdad presente, no, la realidad presente y la verdad divina y la verdad humana. O sea, son tres cosas que hoy estamos confrontando, ¿no? La realidad presente es muy subjetiva porque es cada quien según como lo interpreta, según su circunstancia, ¿no? La realidad presente. La verdad humana es como este tipo de cosas que se dan, pero ¿cómo saber cuál es la auténtica? ¿Cuál es la verdad humana? Y la única que tiene la respuesta es la ciencia, es la única que tiene una respuesta a la verdad humana, porque es algo que se mide, se comprueba. Pero las verdades divinas, o las que vienen del cielo, eso sí, es otra cosa. Y eso es precisamente lo que la Biblia, y yo estaba leyendo, y bueno, para el mensaje que preparé hace poco, que fue hace el otro martes precisamente, es que el ejemplo que yo puse fue el de Pedro, de cómo él, la realidad de Pedro y de los discípulos en determinado momento es que ellos veían al Señor Jesucristo como el libertador de Israel del yugo romano, ¿sí? Esa era la realidad de ellos inclusive así lo veía Judas, lo veía los hermanos Andrés y Juan, bueno, así lo veían, como el libertador, como el Mesías libertador y que iba a exterminar al imperio romano. Y esa era su realidad presente, porque era su experiencia, era lo que entendían, y decían, no, hombre, con los milagros que hace, por eso le dicen, Señor, si quieres oramos que caiga fuego del cielo para acabar con estos, y bueno, porque sabían, conocían la oración de la historia de Elías cuando oró con los falsos profetas de Acab y de Jezabel, ¿sí? Que llovió fuego del cielo, cuando lo de Sodoma y Gomorra, que vino el juicio y también, y ellos decían, bueno, si él proviene, o sea, fíjense qué interesante, porque ¿cuál era la realidad presente? El que podía llover fuego y que ahí estaba quien lo hacía. La verdad humana, pues ellos no la podían comprobar hasta que sucediese. Ahí es, dirían, sí, sí puede ser. Que eso, la verdad humana era cuando los que resucitaron, pues salían hablando y caminando. Y se está vivo, o sea, esa persona estaba muerta y ahora está viva. ¿Me explicó? O sea, esa era la verdad humana.
Pero la verdad divina es otra cosa, porque esto está dentro del total gobierno y autoridad, soberanía del Señor, de que Él sabe cuándo sí, cuándo no, de acuerdo a lo que Él determine, en el momento que Él lo determine. Y cuando Pedro le dice, le pregunta a el Señor Jesucristo, ¿quién dices tú y los demás, quién soy yo? ¿No? Y dice, tú eres el hijo, unos decían que era Elías, otro que era Juan el Bautista, etcétera. Y Pedro le dice, tú eres el hijo del Dios viviente, ¿no? Y que le dice, eso no te lo reveló más que mi Padre que está en los cielos, ¿no? Ni carne ni sangre te lo reveló. Y eso es una verdad divina. Esa es la verdad divina, que lo pudo discernir. Pero después, cuando les dice que lo van a llevar preso y que lo van a sacrificar y que va a resucitar el tercer día, y le dice, no, no, Señor, que no, que tal cosa no acontezca, ¿y qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás, ¿no? O sea, ¿cuál era esa? ¿Qué fue eso? La realidad presente de Pedro. Cuando le dice, no, nosotros te vamos a defender, y traía una espada, cosa que ya les había dicho que no trajeran, pero traía una espada, su espadita escondida, Pedro, que fue que le cortó la oreja a uno de los sirvientes del templo. Y eso es lo que hoy enfrentamos nosotros. ¿Y en qué nos vamos a posicionar nosotros? Si nos posicionemos en la verdad divina, es lo que hemos estudiado o lo que estamos tratando de entender por revelación del Señor lo que Él nos deje, que es que para otros oirá como una locura o será, estos se imaginan, no, no, es la verdad divina, porque está escrito en la palabra. La verdad humana es, por ejemplo, esto que va a ocurrir en lo que ocurrió con los científicos rusos y lo que va a ocurrir con la Convención Mundial del Cambio Climático. ¿Sí? Que ahí es la verdad humana, y ahí estoy casi seguro que la realidad presente va a ser lo que digan los políticos, porque es la experiencia de todos los intereses políticos que hay de usar o no combustibles fósiles, que bueno, eso ha entrado en el juego muchas potencias, que hay muchas negociaciones y todo eso, ¿no? Como también el negocio de las guerras. Esa es la realidad presente, que ignoran totalmente los, lo que dice la palabra de Dios, no les conviene. Por eso es que quieren exterminar al cristianismo. ¿Por qué? Porque tiene la revelación de la verdad divina. Entonces, ¿dónde nos vamos a posicionar nosotros? Definitivamente en la verdad divina, aunque sea locura para los que se pierden, aunque sea locura. Y ahí nos vamos a posicionar sin problema. ¿Me explicó? Y esa es nuestra postura que debamos de tener y la vamos a seguir teniendo. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues para lo que ustedes están, que les pregunten o que al menos oren y que se mantenga al cuerpo de Cristo en una postura de paz, en una postura diría yo, de contentamiento, de saber que el Señor, y también les decía que hoy más que nunca vivimos el aquí y el ahora, pero en la verdad divina. O sea, hoy es día de ser un día de santificación y mañana también. Y el día de mañana diremos lo mismo. Hoy es día de santificarse y mañana también. Se han ido a kioscos donde dice, hoy no fiamos, mañana sí, regrese mañana, ¿no? Y al otro día vas, ya vine que me fui, ¿qué dice ahí? Hoy no fío, mañana sí, regrese mañana. Y así, ahora sí es estar ubicados en la verdad divina de que hoy santifiquémonos y mañana también. Y el día de mañana, ¿y hoy qué vamos a hacer? Santifícate y santifique el día para que mañana santifiques también el día de mañana, ¿no? Y así es como se está viviendo ahora. Por ahí me hicieron una pregunta a algún alumno me dijo, bueno, ¿y qué le tenemos que decir a nuestros nietos? ¿No? Y sí, ¿qué le tenemos que decir a nuestros nietos? Porque, por ejemplo,
En el caso de que tienen niños pequeñitos, ¿no? Pues la mayoría de ustedes tienen niños pequeños. ¿Qué expectativa de horizonte futuro les van a decir si les preguntan? ¿Mm? O sea, ¿qué se les va a decir a nuestros hijos? Cuando digan, yo quiero ir a Disneylandia. Ujú. Y espérate que estés más grande y cuando cumplas tus 15 años, o si es un regalo o algo. Y bueno, y bueno, ¿lo decimos en fe o estamos seguros de que va a ser así? Ya estamos en ese punto, ¿no? Y no es un pensamiento fatalista o catastrofista, porque ¿qué va a pasar? Va a pasar. Pero ¿a qué nos debemos de aferrar? A lo que nos dice la palabra a la iglesia. Ahí nos tenemos que posicionar. Somos espectadores de las noticias, vamos confirmando y sumando cada vez más cuestiones proféticas, pero lo que es a nosotros, a nuestra casa, hogares, familia y casa espiritual, que es los congregantes, de impartirles paz. Es una gran responsabilidad, o sea, ser pregoneros de la paz. Tranquilos, el Señor está con nosotros, veamos lo que veamos, no hay problema porque el Señor nos cuida, el que nos cuida no se duerme, y cuando vengan, que fue algo profético que quedó establecido por parte del pacto de Dios con Abraham, cuando Abraham, que era un hombre de pacto con el Señor, cuando su sobrino Lot está viviendo allá en Sodoma y empieza a negociar por la vida de Lot y su familia Abraham con el Señor. ¿Por qué se dio la libertad de negociar Abraham con el Señor? Porque eran amigos y hombres de pacto. Y en esa negociación de amigos, que le empieza a decir el Señor, bueno, si hubiera 100 justos, 10 justos, uno solo, ¿qué harías? No, pues lo salvaría. Y bueno, y lo hace el Señor, que aunque hubiese un solo justo, sería restaurado. Y eso quedó dentro del pacto con Abraham. Eso hace que el Señor tenga toda la autoridad legal de no dejar a uno solo de sus hijos. Por cuanto no dejó a uno, que fue Lot, no va a dejar a uno solo. Y es una cuestión de pacto. ¿Me explicó cuál es la seguridad de nosotros y de nuestros hijos, obviamente, de nuestros hijos también? No va a ser que sea tan personal de yo y mis hijos, ¿qué? No, también están incluidos dentro de esto, que va a ser algo impresionante para el mundo y bueno, hay gente que ha opinado todos los trastornos que esto va a ocasionar, pero hay tantas cosas ya hoy, tantas cosas que están sucediendo, que la desaparición de la iglesia cristiana casi ni va a ser noticia, porque va a haber otras más fuertes y más pesadas que lo que está pasando, ¿no? Dice, se hundió un país completo. Ah, y creo que desaparecieron esos loquitos que se decían cristianos, ya no están. Yo creo que vinieron los extraterrestres por ellos y punto. Se acabó la noticia. Así les aseguro casi que va a ser así. Porque las tinieblas conocen el programa y a ellos les interesa más lo que suceda aquí que lo que sucede en el cielo. Y es al revés con nosotros. A nosotros nos interesa más lo que está por suceder en el cielo que lo que sucede en el sistema del mundo y en el mundo de tinieblas. O sea, así son las cosas, ya se han polarizado las cosas. Y es ahí donde debemos de empezar a instruir. Y yo lo he notado porque, por ejemplo, acá a mis nietos, en la congregación de Marcos, de Toma tu lugar, les están enseñando el Apocalipsis a los niños. Les están enseñando Apocalipsis y eso hace 5 o 6 años era inconcebible. Ay, pero pobres niños van a tener pesadillas, como el fin del mundo y todo, pero han tenido tanta sabiduría en podérselos impartir a los niños
que para ellos es un acontecimiento que ellos esperan. O sea, ellos ya no están pensando de que van a viajar por todo el mundo, cosas, ¿no? Que a lo mejor antes se daban, sino que para ellos ya está siendo cada vez más, y yo creo que el Espíritu Santo contribuye en el espíritu de los pequeñitos de estar con el Señor para siempre. Y ese empieza a ser ya lo que estoy viendo que se está integrando en el espíritu de los niños con esto, y que también no va a ser complicado ni complejo para ellos en un momento determinado que nosotros los padres o los abuelos les digamos, estamos esperando que el Señor Jesús regrese y nos vamos a ir con Él. Y bueno, eh, porque yo creo que eso está ocurriendo ya. Bueno, al menos yo lo veo ahí, yo lo veo ahí. No en muchas congregaciones se está generando esto, pero cuando pasen más y más y más cosas, que los ya niños o los adolescentes empiecen a preguntar. No sé yo ustedes allá qué experiencia han tenido con los adolescentes con respecto a estos tiempos, si es que alguno ha sabido y han tenido confrontado esto. ¿Mm? Hay muchísimo interés, Doc, en este tema y Mm, bueno, lo que es las bases que estamos dictando, hay una, eh, si bien es un poco global y general, no es un curso de Apocalipsis, pero sí se toca el tema y después hemos tenido muchas preguntas de muchos adolescentes de 13, 14, 15 años, muy ujú, interesados, haciendo preguntas después de la reunión, ujú, enviando mensajitos. Es algo que realmente quizás en otra época era impensado de pensar que esta generación se iba a interesar e iban a estar apasionados por esto, ujú. ¿no? Claro, Eh, es muy bueno. sí. Sí, yo sé de una adolescente en particular que suele tener sueños y, Mm, y, y ella, que es Coti Olaizola, ella, bueno, ama al Señor con todo su corazón, es muy jovencita, no sé si llega a adolescente o está en la ujú, preadolescencia, pero ha tenido sueños de que viene Jesús a buscarnos. Y ella se levanta como angustiada, como porque le quiere avisar a todo el mundo que Jesús viene. ujú, Entonces, bueno, ujú, sus papás ahí la contienen y le explican y todo eso, ujú. pero ya ha tenido sueños en algunas oportunidades. Y así como ella, creo que hay otros. Yo sé particularmente de ella. Y los jóvenes sé que están muy con el tema de amar la venida de Cristo, porque incluso el lema de ellos que manejan mucho es Maranata, y Ujú. ya está como esa inquietud, ese sentir en el corazón muy fuerte. Claro, claro. Por lo menos jóvenes y adolescentes, en lo personal he visto eso. No Ujú, sé en los niños, porque por ahí mucho no estoy en contacto con los niños, pero por ejemplo, me pasa con Janel, con nuestra hija, que ujú. ella el otro día dice, les quiero decir algo en el ensayo, estábamos justo en el ensayo, y dice, yo les quiero decir que cuando yo era chiquita, como si no fuera muy chica, ¿no? Pero Bueno, cuando yo era más chica, no mm, entendía por qué tenía que amar más a Dios que a mi familia, dice ella. Así sola lo dice. Dice, pero hoy sí entiendo que debo amar más a Dios que a mi familia porque Dios es todo. mm, Y con Armando nos miramos, nos van a llorar, porque voy a decir, ¿quién le enseña eso? Está bien que nosotros estamos en el camino, pero la convicción con la que ella lo dice, para mí es algo muy espiritual, es algo muy de este tiempo, de algo especial que Dios le ha dado a esta generación, ¿no? ujú. Sí, 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 y está profetizado en Joel. Ahora pesa mucho más la profecía donde dice, ¿no? Que los jóvenes, tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones, o bueno, creo que sí es. Y ahora se está cumpliendo. Ujú. Y sí, sí ha habido, en otros países ha habido también eso. Yo creo que va a ser más común, va a ser esto mucho más común, va a ser más visible que el Señor a través de su Espíritu Santo esté operando también en los niños,
porque pues no, el Señor nunca va a dividir a familias, porque un niño no haya recibido a Cristo consciente y voluntariamente y con conocimiento, no se va a quedar. Es que no, este niño no recibió a Cristo y no se va. No, no es así, no es así. Y yo creo que a su manera y a su entender, pero los niños están comprendiendo más y el ejemplo de los papás creo que es determinante, ¿no? Si los papás en casa están con miedos, están con dudas y pues yo no creo en eso, o cualquier actitud no de fe, sino más de la carne o de la incredulidad, ahí yo creo que sí va a ser una dura lección porque los niños no van a cargar con ese pecado de incredulidad de los padres y se van a ir, se van a ir. O sea, estos niñitos no van a quedarse, porque no van a quedarse a sufrir. Habrá casos en donde específicos de niños que sí ya obran con una cierta iniquidad ya, porque sí hay niños así, yo he conocido varios, pero que no son comunes en las congregaciones. Yo me refiero a niños que están en el sistema del mundo, o sea, que viven en familias que no son creyentes y que viven mal, por ejemplo, y puede ser gente de mucha plata o pueden vivir en una villa, pero que donde hay ausencia de valores y de cosas espirituales, y que ya lo hacen sabiendo a propósito los niños, que esos niños sí se van a quedar, ¿no? Yo pienso que sí, no sé. No llego hasta ahí en mi deducción, hasta dónde determina el Señor, más que por la operación de la conciencia en los niños. Pero pues depende mucho de los padres y lo que ellos les impartan, lo que ellos les enseñan a ellos, no sé. Eso creo que sí va a ser así. Entonces, eh, creo que nuestro deber en la congregación es contestar las preguntas, tener sabiduría para poderlas responder a los adolescentes, a los niños y a los papás cuando les pregunten. ¿Se han acercado con ustedes, familias o gente, a preguntarles? Sí, el año pasado tuvimos una reunión especial con el pastor Matías. Hicimos Ujú, como un tipo de living con sillones y fue toda una predicación charlada. eh, y bueno, eso despertó muchas inquietudes, cosas impensadas que, bueno, me pasó hasta en el negocio, que venía un chico que yo no lo conocía, que iba a la iglesia, se ve que era nuevo, y me empezó a preguntar cosas del Apocalipsis cuando le estaba cobrando un café. Y bueno, fueron cosas raras, pero que uno a veces no dimensiona el impacto en lo espiritual que tienen. ujú, Y bueno, después también así el término de las reuniones y esas cosas, mensajes, preguntas, cosas que, bueno, justamente ahora queremos hacer ya algo bien intencional, para, por lo menos desde arriba hacia abajo, para que todos los líderes también estén preparados a qué responder a sus discipulados, porque hay muchas dudas, hay muchas preguntas y también de la misma forma muchas malas interpretaciones, muchas malas versiones, y sí, un montón de cosas que confunden más a la gente, ¿no es cierto? Por lo sí, menos poder llevar claridad en cuanto a lo que dice la Biblia. mm, sí, 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 no, indudablemente y hay lugares en donde ni se toca, el asunto. Sí, Y yo con ustedes, pues bueno, que también ha sido una materia que le he dado ya desde hace mucho, pero por ejemplo acá en Manantial no se habla absolutamente nada de eso, absolutamente nada. Y bueno, claro. hay su razón de por qué, porque la visión es la generación actual deba de estar viviendo conforme al diseño de Dios
en su situación tanto personal como familiar y congregacional, y ahí es donde se aplica todo, ¿no? Pero se está dando últimamente mucho énfasis al evangelismo personal. Y yo veo que por ahí es donde el Señor está trayendo la, digamos, la revisión a conciencia y a plenitud de la gente que, aunque ha sido evangelizada, pero no lo ha creído, no lo ha entendido y se reúne por costumbre, pero que en verdad no le ha hecho el efecto esperado el evangelio, o sea, que haya nacido de nuevo y que sea más por una cuestión religiosa o por otros motivos y no por una convicción como debe de ser. Entonces, últimamente se ha hablado, bueno, Juan Ballesteri, el apóstol, ha hablado mucho acerca del evangelio y él ha estado enseñando acerca de cuántas facetas tiene el Evangelio, que es único, ¿no? El Evangelio es Cristo mismo, pero tiene muchas facetas variantes, que hay variabilidad en la intención de la palabra evangelística, no evangélica, evangelística, de evangelizar, y él ha localizado hasta 18 evangelios dentro de uno solo, dentro de un mismo evangelio, hasta 18 formas del evangelio, ¿no? El evangelio de Jesús, el evangelio de Pablo, el evangelio así, y está escrito en la Biblia, está escrito en la Biblia. Entonces, muy interesante, y casi todo este año ha sido de ubicarse dentro de una labor de reflexión y profundidad en esas facetas del Evangelio. Que se le ha puesto un nombre, se llama Ruta 21, que es por donde tenemos que transitar y encontrar las señales de estos evangelios. Dice, ahora esta señal es aquí y está hablando de esto. Y se me hace muy interesante, ¿no? Porque es una manera de abordar estos tiempos, muy aplicado a la vida diaria. Y sí, y la gente que ha sido mal informada, que es un poco medio incrédula o que no ha querido entender para no cambiar su forma de vida, ahora sí, y ha sido redarguida. Bueno, ahora la consejería, mucha gente va a que ya no quiere seguir viviendo en lo que está, que es en pecado, y ha sido el efecto del evangelismo. Entonces, también eso se me hace una muy, muy buena opción, muy buena, sin mencionar para nada, porque no ha habido la necesidad, sino que las mismas circunstancias ha obligado a gente a que reflexione sobre sí mismo y al escuchar ahora sí un evangelio contundente dice, no, pues yo siempre sí quiero esto. Y es una parte muy sabia de cómo se ha estado abordando la situación. Entonces, que bueno, que depende mucho también de la congregación, depende hasta del perfil de la gente que asiste, ¿no? También, porque, bueno, yo por lo que puedo entender cuál sea el promedio de edad de allá de centro familiar, qué promedio de edad habrá, me imagino que andar en unos 35 años, ¿será? 36 años, el promedio de edad de toda la congregación. Sí, fácilmente. El promedio es como que tira para abajo. Hay Sí. gente mayor, sí, pero creo que entre los 30 y 40 años, 35 y 40 años es la mayoría de... Claro, claro. En cambio, por ejemplo, aquí con nosotros, la edad promedio anda como por los 42 años, porque hay gente que está desde que empezó Manantial, de que empezó hace casi 25 años. O sea, ya es gente mayor, muy mayor. Inclusive hay gente que ya se acabó su tiempo de vida pero por viejitos, ¿sí? Porque ya eran muy grandes. Entonces, el perfil es diferente, la manera como yo veo que el Espíritu Santo está tratando ya cada congregación, y no hay por qué tomar un criterio así estricto, fijo, y así, es que hay que predicar que
ahí viene el Señor y arrepiéntanse o se mueren. Eso. No, sino yo creo que en la sabiduría del cielo celestial, que es la verdad divina, se acomoda, porque así es de humilde el Señor, al perfil de cada parte del cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando. Yo lo veo, por ejemplo, en México, la congregación que pastorean mi hija la más grande y mi yerno, que también es algo así como acá, porque no porque tenga muchos años la congregación, es muy joven, tiene 7 años, pero la mayoría de la gente viene de otras congregaciones que por algún ¿La de motivo... Alejandro, Doc? ¿Mm? ¿De Alejandro? Sí, de Alejandro, exacto. Que, ahora es gente que viene de otros lados que ya tienen muchos años. Ahí hay casi el consejo de ancianos, son ya muy veteranos en el Señor, la mayoría de ellos. Entonces, y los jóvenes predominan en una promedio de edad como de 20 años. O sea, ya no son, y sí, hay niños, pero no muchos todavía. Entonces, es otro perfil. Y ellos es una congregación que ora, pero muchísimo, se la pasan de rodillas. Y hay muchos milagros por las oraciones de ellos. Ahora que otra vez están con semáforo rojo en la Ciudad de México, que no se pueden otra vez reunir y que otra vez están en sus casas, se la pasan orando. Y ahí yo veo, porque yo estoy dentro del grupo, como ahora en Portal y ya salió y ya salió el otro y ahora viene y aquí así. Es una guerra. No sé si vieron la película que se llama Cuarto de Guerra. Se les recomiendo mucho, ¿sí? Así se llama Cuarto de Guerra, que es por las oraciones de un grupo y es una ancianita la que empieza el cuarto de guerra, ¿no? Y cómo ora ella y después ya, está muy bonita esa película, muy, muy inspiradora. Y eso allí yo veo que así es el perfil que tienen, que no los han detenido los muros o estar metidos ahí, que finalmente, aunque la reclusión ha sido algo para muchos muy negativo, pero, por ejemplo, para esto, al contrario, ha hecho crecer más la oración de intercesión. Entonces, yo creo que el Señor se está acomodando mucho a las diferentes formas de las congregaciones, muy adaptadas a cada, y que las gracias que va repartiendo a cada parte del cuerpo de Cristo es bastante buenos y apropiados, ¿no? Es la obra del Señor, es la obra del Señor. O por ejemplo, ahora aquí toma tu lugar que ya no se han podido, no se han podido, eh, pues bueno, reunir. A ver, ¿cómo era qué les iba a comentar de esto? Ahora que no han podido tener la oportunidad de reunirse los jóvenes, por ejemplo, o las clases de los niños, se han especializado tremendamente en la enseñanza de los niños y de los adolescentes, que inclusive ya están sirviendo también en la alabanza adolescentes y hermoso, 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 y niños que oran y que también están aprendiendo a hacer esa batalla, lucha espiritual a través de la oración. Y yo considero que cada parte del cuerpo de Cristo el Señor lo está llevando en un área determinada. Un área determinada, así, pampa. Esto es esto es lo otro, esto es lo otro. Y las que no atinan ni nada, pues bueno, ahí siguen, tratan de seguir como siempre, luchan, no se adaptan a los cambios, añoran, sufren, y bueno, y pues no, ya los tiempos de las grandes reuniones, magnas reuniones de 3,000, 4,000 o más gentes, yo creo que ya no se van a dar, ni congregaciones muy grandes. Yo creo que ese tiempo, hasta ahora yo pienso que ya pasó, ya pasó. Ahora, congregaciones no muy grandes y sobre todo según el perfil, como se quiera, ¿no? Y toma tu lugar que ya no se ha podido reunir, que es lo que les iba a decir, que no ha habido oportunidad de reunirse,
pues que han hecho iglesia de hogar. Y tremendamente también, y Marco, pues ya no ha podido, apenas pudo salir ya después de 2 años, que pudo ir a Estados Unidos, pero ya todo el tiempo no, que duró la pandemia, pues muchos compromisos que tenía, pues se desaparecieron, ya no hay. Y ahora con las restricciones de las cierres de fronteras, y es más complicado. O sea, ya el viajar de los apóstoles, de los evangelistas, ya ha cambiado, ha cambiado. Entonces, no se puede detener las iglesias por ese cambio. No se puede, no se debe de detener. Ajá. Entonces, parte de lo que ustedes creo que los ha llamado el Señor es dar respuestas a las inquietudes de lo que está ocurriendo. Digamos que son el noticiero celestial, ¿no? De lo que tienen que estar haciendo. Y es una gran responsabilidad. Y no guardárselo para sí mismos, ¿no? Sino mostrarlo, mira, esto es hoy así y es por esto, esto y esto. Pero no te preocupes porque la consecuencia va a ser esta, y esta. Porque no se me hace ninguna cuestión de coincidencia accidental que ustedes hayan tenido la inquietud de prepararse en esto. Yo creo que no. Yo creo que es por eso, que son en una actividad, yo clasificaría la inquietud de ustedes como un ministerio profético en palabra de sabiduría. Y que oren, su oración de ustedes, pedirle al Señor sea que les dé más y más palabras de sabiduría. Y por ejemplo, que están en la alabanza y todo, bueno, como el doctor y todo eso, sean cantos proféticos. Así, así totalmente. Es el tiempo de esto. Es el tiempo. Y aplicarse a esto que hemos comentado. ¿Cuál es el mover y la inquietud de la congregación? Del perfil específico que tiene Centro Familiar Cristiano. ¿Sí? Eso es, yo creo que lo que se habrá de hacer. Y no copiar ni modelo ni nada, porque ya no se puede tampoco. Antes era muy dado eso, ¿no? Se copiaba a Hilson, era la que marcaba todo. Y después tal, y después tal. No, ahora ya no. Y es bueno de parte del Señor eso, porque ha ayudado a descubrir qué perfil tiene cada parte del cuerpo de Cristo y las responsabilidades de las que más saben de la palabra. Entonces, creo que por ahí va la cosa. No sé qué opinen de esto. A ver. Escucho. Sí, tal cual. Yo creo que eh, quizás a lo mejor a veces fue una moda, pero creo que hoy entendemos que el Señor tiene no un plan para cada iglesia, porque su plan es general y es abarcativo, nosotros entramos dentro del de él, pero sí tiene una forma que tiene que ser justamente lo que estamos hablando, de acuerdo a las edades, a las personas, al tiempo que haga, al perfil. Y bueno, creo que eso Patti lo había hablado mucho, muchas veces con Noé, con mi esposa, que para los niños. Con Gastón también sé que lo ha hablado en el hecho de decir, pídanle a Dios que les muestre cuál es la forma para ustedes. Y creo que esa es el camino. Dios tiene una forma para cada uno en el lugar que nos ha plantado a cada uno. Sí, sí, definitivamente. Que aunque las bases sí debe de haberlas, el fundamento debe de estar, pero ya lo que el Señor les muestre en específico en el perfil espiritual propio de la congregación. Y yo creo que es que ustedes busquen eso, que el Señor se los muestre y empezar a moverse en eso. Que el Señor pondrá la forma y la manera y el momento de hacerlo. Pero, pues sí, tener que hacerlo es
es necesario. Es necesario. Y estar al pendiente de los sucesos y bueno, que si bien no nos admiran ya, porque pues es el programa del Señor, pero sí discernirlo, qué y cómo, y por qué y cuándo, y sobre todo la fuente. Porque es delicado, porque pues también hay falsos profetas, ¿no? También los hay. Entonces hay que tener cuidado. Pero creo que está bien que hagamos estas evaluaciones, estas reuniones de vez en cuando para estarnos ubicando, ¿sí? Y yo no voy a dejar de enviarles lo que vaya surgiendo, que yo considero que tiene trascendencia. En cuanto subí el que me enviaron, que estaba con la fecha retrasada, que no me había yo percatado, porque es cierto que esta sí salió en el 2017, que fue cuando tuvo una actividad inusual el movimiento talibán, salió y era cierta, pero se quedó ahí y alguien la sacó, pensando o que a veces hay gente que lo hace hasta no con buenas intenciones, ciertos intereses, pero no, ya inmediatamente la quité. De allá de Cristo para Naciones de México también lo quitaron, dijeron no, es una, pero aquí tenemos evidencias de gente que está allá. Y esa sí fue la que después se subió. Y así hay que ir, así hay que estar. Así es que hay que estar con las antenitas espirituales bien levantaditas y orientadas a lo que es verdadero, ¿no? Entonces, cuando tengan algo, no duden en subirlo al grupo, no duden, ¿no? Nos hace falta estar encontrando información de acuerdo a los tiempos, sus tiempos que se los permitan. Pero sí, y si quieren subir algo, no hay problema que digamos, a ver, ¿sabes qué? No, esto no puede ser por esto, esto y esto. ¿Sí? Y ahí no es cuestión ni de crítica, ni decir, no, simplemente pues nada más queda entre nosotros. Pero lo que quede, pues sea, sí, si no es críticas, sí, lo que sea útil se queda ahí, porque digamos que es la bibliografía que estamos formando en el grupo este. Entonces, miren, estas sí, se van y se remiten otra vez, porque bueno, no han sido borradas del WhatsApp, entonces para que vuelvan ustedes a recurrir el antecedente de lo que se habló, sí, se habló de esto y lo otro, ¿no? Entonces sí hacerlo, ¿ok? Muy bien, vamos. ¿Qué más me opinarían de esto? A ver, díganme. No, yo quería comentar nomás Sí. que lo que noto de diferente, si bien yo desde muy chiquita fui a la iglesia, porque mi mamá empezó a ir cuando yo tenía 2 años, siempre he escuchado la palabra, pero es como que noto que ahora hay ciertas palabras que leo que me doy cuenta que son para este tiempo, porque antes a lo mejor las había leído y yo como lo interpretaba de otra forma. Como, por ejemplo, me pasó hoy con el Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio Auxilio en en las la tribulación. tribulaciones. Y esto, cuando dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Yo antes como que lo interpretaba como los conflictos de la vida, pero ahora literalmente los montes se están cayendo, se están Sí, desmoronando, están sí, habiendo, por ejemplo, el terremoto que hubo hace poquito en en Haití. Haití, eh, que literalmente se abren las montañas. Es como que ahora tengo otra visión de esa palabra y como que siento que estamos teniendo una revelación que antes no teníamos. Cuando en Daniel dice que, o sea, como que Dios le dijo que selle estas palabras hasta el fin, es como que ahora uno está entendiendo cosas que siempre leyó, pero que no las interpretó. Y ahora es como que, uy, decís, significa esto. Y es como que veo eso, que en la iglesia, así en general, se nos están como abriendo o se nos están cayendo velos que teníamos que bueno, permiten entender mejor.
Sí. Y una de las cosas que por ahí yo me preguntaba es, Señor, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Porque si bien vos nos avisaste, o sea, cuando Jesús dice, va a pasar esto, van a venir rumores de guerras y todo lo que está pasando ahora, Es, es, pero Jesús dijo, pero les cuento esto para que tengan paz. Entonces, es, como que yo pienso que todo esto que está pasando no es para que nosotros nos alteremos o nos pongamos ansiosos o mal, sino para que podamos llevar paz, como decía recién, esto de decir, sí, va a pasar esto, o está pasando esto, pero acordate que Jesús dijo que no se turbe tu corazón, que tengas paz, que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros y que nos va a librar, ¿no? Entonces, creo que por ahí en este tiempo nosotros tenemos que como que madurar en esto de transmitir esperanza, la esperanza que tenemos en Dios y bueno, ayudar a afianzar la fe. sí. También entiendo ahora por qué hay una parte que dice, no me acuerdo bien dónde es, pero dice, cuando venga el Señor hallará fe en la tierra, porque todas las cosas que están pasando es como que atentan contra nuestra fe. Sí, es una prueba. Por eso nosotros tenemos que estar tan pegados al Señor y velar, ¿no? Eh, porque creyendo saber, a lo mejor no estamos entendiendo realmente. Y bueno, creo que eso es algo que no, antes no lo veía. O sea, si bien lo anhelaba entender o anhelaba conocer, no lo entendía. Y es como que en este tiempo, no sé, como que me hizo un clic Sí, y estoy viendo un montón de versículos como si los leyera por primera vez. claro. Sí, y es lo que dice, profetiza Daniel, que los entendidos en los últimos tiempos resplandecerán. O sea, tendrán luz de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, eso es algo, y bueno, que a nosotros como generación, pues nos ha tocado. Y no es cuestión de resistirnos, ¿no? No es cuestión de decir, no, pero, o sea, negar la realidad no es tampoco sano, sino está pasando y nadie lo puede ya negar. Ujú. Pero tranquilos, a ver, no perdamos el equilibrio, eh, hagamos las cosas con sabiduría, con mesura, con equilibrio y seamos ejemplo para transmitir, sobre todo con los jóvenes que son lo que han mencionado, pues sí, porque su futuro está de por medio, más ellos que nadie. Ya los viejitos y así que ya, pues no, yo a lo mejor yo ni alcanzo y puede ser, pero los jovencitos, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿No? Ahí es ahora, por lo pronto yo veo que ahora ahí con Patti que está ahí, colaborando ahí con los prejuveniles, pues sí, también hay un montón de preguntas de esto, ¿no? Hay muchas preguntas y bueno, y ahí los van conteniendo y van poco a poco y tienen derecho a preguntar, no los vamos a mantener en la ignorancia, ay, no, eso no es cosa para ustedes, y es, no, no, sería muy, muy reprobable que se hiciera eso, ¿no? Entonces, si se tiene el conocimiento y la palabra revelada de lo que está escrito y eso, ¿sí? Decirlo tranquilamente y bien. Y orar porque venga la paz de Cristo a los corazones, ¿no? De que ustedes oren para que toda la congregación se llene de la paz del Señor. Es una labor que sí tienen que hacer. Ajá. Bien, muy bien. Bueno, pues creo que hasta aquí le vamos a dejar. En cuanto surja algo, y yo les aviso cuando nos volvemos a ver, ¿sí? Cuando nos podemos volver a reunir, de acuerdo también a la relevancia, y lo comentamos. Y suban si encuentran algo. Tienen toda la libertad para subir al grupo cualquier cosa que ustedes encuentren. Eso nos va a ayudar a todos. ¿Ok? Bueno, Buenísimo. muy Muchas bien. gracias. Bueno, nos Estamos en vemos. contacto. Muchísimas gracias, doctor. Estamos en Nos contacto. vemos, Fede. Saludos a todos. Un abrazo Muchas allá. gracias. Todos a Igualmente, Igualmente, todos. saludos a gracias. todos. Bueno. Sí.